Esta es una historia increíble. David Ben-Gurión, el primer ministro en la historia de Israel, dejó su casa en Tel Aviv y renunció a su cargo como líder del país para vivir en una pequeña choza en medio del desierto. Suena una locura, pero esta historia no es solo sobre Ben-Gurión. También trata sobre las ideas, las personas y el espíritu pionero que construyeron el Estado de Israel. Déjame empezar por la mitad. Estamos en 1953. Ben-Gurión es el primer ministro. Va de regreso de la inauguración de una nueva carretera en el sur de Israel cuando nota unas cuantas tiendas de campaña y chozas de madera a lo lejos. No reconoce el asentamiento. Así que le pide a su chofer que se detenga. La gente que vivía en este bóquel, que eran solo unas 15 personas, apenas podía creer lo que estaba viendo. Se habían establecido ahí apenas un año antes, con la esperanza de construir un rancho ganadero en medio del desierto del Negev, y de repente aparece el primer ministro. Ben-Gurión se sienta con ellos, toma té, come pan con mermelada, charla un rato y luego sigue su camino. Poco tiempo después reciben esta carta. A lo largo de los 47 años que he pasado en el país, he visto algunos esfuerzos pioneros. Y me doy cuenta de que todo es posible gracias a ellos y a los esfuerzos pioneros que se llevaron a cabo antes de que yo llegara aquí. Hicimos lo mejor que pudimos. Nunca he envidiado a una persona ni a un grupo de personas, ni tampoco he envidiado la propiedad o los méritos de otros. Sin embargo, durante mi visita fue muy difícil reprimir la envidia que sentí. ¿Por qué no pude participar en un proyecto así? Que Dios te bendiga y buena suerte. Atentamente, David Ben-Gurión. Primero que nada, piensa en lo extraordinario que es esto. El hombre más poderoso de Israel se detuvo a visitar a un puñado de jóvenes pioneros en medio de la nada y luego les escribe una carta diciendo que los envidia. Pero hay algo aún más importante en lo que dice Ben-Gurión aquí, algo que muchos israelíes tampoco aprecian completamente. Cuando la gente piensa en la fundación de Israel, normalmente piensa en las guerras, el ejército. Piensan en la cooperación entre la Alemania nazi y los líderes árabes que intentaron destruir la comunidad judía en la tierra de Israel. Pero la verdadera historia de éxito de Israel va mucho más allá de las victorias militares. Es una historia de pionerismo, de agricultura, de innovación, de creatividad y de personas dispuestas a pensar fuera de lo común. Son palabras mayores. Así que déjame mostrarte exactamente a qué me refiero. Este es un mapa que prepararon los británicos. Muestra el área donde la malaria estaba más extendida en la tierra de Israel. Como puedes ver, las peores zonas de malaria estaban a lo largo de la costa y en los valles. Ahora, echa un vistazo al plan de partición de la ONU. ¿Qué parte fue asignada al Estado judío? ¿Y dónde vivía realmente la mayoría de los judíos? A lo largo de la costa y en los valles. En otras palabras, los judíos que compraron los pantanos, la tierra que nadie quería, y los convirtieron en tierras fértiles y prósperas. Vencer la malaria no fue solo el resultado de una cura milagrosa. Requirió estaciones de investigación, experimentos científicos, drenar ríos y pantanos, introducir control biológico de plagas y educar al público sobre cómo eliminar el agua estancada. Las dos figuras más conocidas en esta lucha fueron Israel Kliegler y Gideon Mell. Pero detrás de ellos estaba todo un sistema de científicos, ingenieros, médicos y pioneros trabajando juntos. Y esa es solo la historia de la malaria. Existen resultados de la historia de la irrigación moderna, la desalinización, el desarrollo de cultivos resistentes a enfermedades y una investigación arqueológica innovadora. Aunque la agricultura suele verse como una de las industrias más conservadoras del mundo, los judíos en la tierra de Israel la convirtieron en un laboratorio de innovación. Y luego llegó el siguiente gran desafío, el desierto. El 55% del territorio de Israel es desértico. Y Ben-Gurión entendió ya en la década de 1950 que tanto la amenaza de la desertificación como el desafío de asentarse en el desierto darían forma al futuro de Israel. 6 meses después de escribir esa carta, Ben-Gurión regresó a Sde-Boker, pero esta vez no venía solo de visita. Preguntó si podía unirse a ellos como miembro. Solo piénsalo por un momento. El fundador del país, el primer ministro en funciones, no solo pasa por ahí, no solo escribe una carta inspiradora. Él preguntó si podía formar parte de un pequeño grupo de jóvenes pioneros que intentaban construir una granja en medio del desierto.
Imagina a Winston Churchill siendo aún primer ministro, pidiendo unirse a una pequeña granja ecológica dirigida por jóvenes idealistas en algún lugar del norte de Escocia. Eso es básicamente lo que pasó aquí. Y hay otro punto importante. Hoy, Sde-Boker es un kibutz, pero en ese entonces no lo era. Era simplemente una comunidad agrícola independiente. Si Ben-Gurión solo hubiera querido pasar un tiempo haciendo trabajo agrícola, podría haberse unido a cualquiera de las docenas de kibutzim afiliados a su propio movimiento obrero. Pudo haber elegido un lugar cómodo, rodeado de personas que compartían su ideología política y pasar el resto de su vida disfrutando del estatus que había ganado. En cambio, eligió un grupo apolítico de jóvenes pioneros en medio del Negev, mucho antes de que existiera el aire acondicionado. Los miembros de Sde-Boker aceptaron a Ben-Gurión y a su esposa Paula. Y desde finales de 1953 hasta su muerte, 20 años después, Ben-Gurión siguió siendo miembro de Sde-Boker. Si visitas sin un guía, dentro de estas salas de exhibición hay un video corto que cuenta más o menos la misma historia que acabo de compartir. Antes de mostrarte la cabaña de Ben-Gurión, quiero hablar sobre las personas que construyeron este lugar y sobre el fracaso. Así es como se veía Sde-Boker cuando fue fundada, y estos son sus primeros miembros. Una de las cosas que hacen a Israel realmente único, y sorprendentemente casi nadie habla de ello, es la manera en que grupos de personas comunes se reúnen en torno a una idea y simplemente fundan una nueva comunidad. Eso sucedió en 1909 con el primer kibutz. Volvió a suceder en los años 50 y seguía ocurriendo en los años 80. Las personas que fundaron Sde-Boker compartían un sueño simple pero increíblemente ambicioso. Construir una granja en medio del desierto, criar ganado y aprender a sobrevivir usando solo lo que el propio desierto del Negev podía proporcionar. Querían recolectar agua de las inundaciones, almacenar agua de lluvia en cisternas y construir una comunidad que pudiera vivir del desierto. Querían vivir como una comuna, pero sin unirse al movimiento kibutz, que era una organización política. Entonces, ¿tuvieron éxito? La respuesta es no. La mayoría de los miembros originales se fue en los primeros años por razones personales. 3 de ellos fueron asesinados por beduinos, 2 cerca de Sde-Boker y 1 mientras intentaba llegar a Belén. El sueño de construir un rancho ganadero exitoso realmente nunca se logró. Reclutar nuevos miembros resultó tan difícil que al final se unieron al movimiento kibutz, simplemente porque necesitaban más gente. También eran un grupo de personas de carácter fuerte, cada una con una visión ligeramente diferente, y una historia lo ejemplifica mejor que ninguna otra. Este hombre es Yaakov Orev, también conocido como Buda. Su sueño era demostrar que la gente podía sobrevivir en el desierto usando solo el agua del desierto. Unos meses después de que Ben-Gurión llegó, unos visitantes vinieron a Sde-Boker trayendo varios árboles para plantar en su honor. Esa noche, Buda salió silenciosamente y arrancó cada uno de ellos. Su argumento era simple. El agua es demasiado valiosa en el desierto como para desperdiciarla en árboles conmemorativos que no producen alimento. El incidente causó tal alboroto que los miembros votaron para expulsarlo de la comunidad. Por cierto, Ben-Gurión votó en contra de expulsarlo. Finalmente, el grupo revirtió su decisión, pero para entonces, Buda ya había tomado una decisión. Se dio cuenta de que Sde-Boker ya no perseguía la visión en la que él creía y decidió irse. Cuando se fue, los miembros le devolvieron el dinero que había aportado al fondo común. Él se negó a aceptarlo. En cambio, lo devolvió con una nota diciendo que debían usar el dinero para cubrir la bancarrota moral de Sde-Boker. Estas no eran personas fáciles. Como dijo el propio Ben-Gurión una vez, no todos los locos vinieron a Sde-Boker, pero todos los que vinieron a Sde-Boker están locos. Antes mencioné que Israel es una historia de éxito en agricultura e innovación, pero cada una de esas innovaciones, cada uno de esos éxitos, llegó después de innumerables fracasos. Lo que importaba no era que siempre tuvieran éxito. Lo que importaba era que estaban dispuestos a intentarlo. Los éxitos y los fracasos son simplemente el resultado de personas que tienen el valor de experimentar.
Y esto no es solo un eslogan motivacional para sentirse bien. Escucha lo que Haggai Avriel, quien fue esencialmente el líder de SD Boker en sus primeros años, escribió: No hay cultivos, los pozos de agua están vacíos. No logramos cosechar el heno a tiempo. Bálvara fue asesinado. Ya no somos libres de caminar por ahí. Bambi fue asesinado. Se encontró una mina en el camino. La lluvia no llegó a tiempo. El rebaño turco es una decepción. Por primera vez, un miembro ha dejado el asentamiento. La presa está perdiendo agua. El camino está en mal estado. Y todavía estamos aquí desarrollándonos, aprendiendo y seguimos adelante. Y con eso, continuemos hacia la cabaña de Ben Gurion. Mientras caminamos, por favor, suscríbete al canal. Eso haría que Ben Gurion y yo estemos orgullosos de ti. Así que esta es la casa de Ben Gurion. Hay algunas cosas que quiero mostrarte aquí. Pero primero, es importante señalar que todo lo que ves aquí es original. Original tal como era en 1973, el año en que Ben Gurion murió. Cuando se mudó aquí por primera vez en 1953, las cosas se veían muy diferentes. La choza era mucho más pequeña. No había televisión, por supuesto. De hecho, Ben Gurion se oponía a traer la televisión a Israel porque temía que corrompiera a la generación joven. La transmisión de televisión solo comenzó en Israel en 1968 y solo había un canal hasta la década de los 90. Todavía recuerdo que tenía 12 años en 1994. De todos modos, este es el estudio de Ben Gurion. Como puedes ver, hay libros por todas partes, casi 5,000 libros en 10 idiomas diferentes. Ben Gurion podía leer ruso, yidis, francés, alemán, español, inglés, turco, árabe, griego y latín. Sobre el escritorio había una fotografía de Berl Katznelson, uno de sus amigos más cercanos. Si Katznelson no hubiera muerto en 1944, es muy probable que se hubiera convertido en el primer ministro o presidente de Israel. Personalmente, Berl Katznelson es mi segundo líder sionista favorito después de Herzl. Una de las cosas que más me sorprendió la primera vez que visité este lugar fue lo central que era la Biblia en la vida de Ben Gurion. Sabía que era importante para él, por supuesto, pero no me di cuenta de qué tanto hasta que vine aquí. Creo que hay algo que sorprende a muchos turistas, mientras que la mayoría de los israelíes simplemente lo dan por hecho. Después de todo, Ben Gurion fue el líder del movimiento obrero. La mayoría de los líderes de izquierda en el mundo probablemente no tienen una Biblia en su escritorio, pero Israel es diferente. Lo mismo ocurría con Berl Katznelson. Para ellos, la Biblia no era principalmente un libro religioso, era la base del pueblo judío. El regreso del pueblo judío a su tierra natal también significaba regresar a la Biblia, a nuestros orígenes y a la antigua conexión entre el pueblo y la tierra. Ben Gurion incluso tenía versículos bíblicos sobre el desierto en su escritorio, todos tomados del libro de Isaías. Porque yo proveo agua en el desierto, en corrientes en el yermo, para dar de beber a mi pueblo. Justo enfrente de su escritorio, en el lugar más alto de la habitación, había una estatua de Moisés, el líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud hacia la libertad y los condujo hacia la tierra de Israel. Debajo de ella se puede ver un relieve que representa la visión de los huesos secos de Ezequiel. Mi pueblo, voy a abrir sus tumbas y los sacaré de ellas. Los llevaré de regreso a la tierra de Israel. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Desde este estudio pasemos a la cocina. Cada israelí de mi edad que entra aquí dice exactamente lo mismo. Esto se ve exactamente como la cocina de mi abuela. Ben Gurion y Pora tenían un baño y una regadera dentro de la casa, lo cual en ese entonces era realmente un lujo. La mayoría de los miembros de SD Boker no tenían baños ni regaderas dentro de sus chozas durante los años 50 y 60. Pero por otro lado, ellos tenían veintitantos, mientras que Ben Gurion y Paula ya rondaban los 60. Ellos dos dormían en habitaciones separadas porque Ben Gurion dormía solo de 3 a 4 horas por noche y pasaba la mayor parte de la noche leyendo. Uno de mis detalles favoritos en la habitación de Ben Gurion, además de su notable sencillez y una pila de unos 50 libros junto a su cama, es una fotografía de Mahatma Gandhi. Vamos a verla justo aquí. El día que haya un solo líder árabe con una foto de Mahatma Gandhi colgada en su dormitorio privado, tal vez entonces finalmente tendremos paz. En la sala encontrarás muchos de los regalos que Ben Gurion recibió a lo largo de los años.
pero el objeto que más me llama la atención es la ilustración de la sinagoga en Plonsk, el pueblo donde nació. Fue en esa misma sinagoga donde Ben-Gurión se involucró por primera vez en el sionismo. De hecho, este es el único objeto en la casa que lo conecta con el mundo del que provenía, un mundo que los pioneros dejaron atrás y que en gran parte desapareció durante las guerras mundiales. Una de las cosas que más me gustan de este sitio es que no simplemente celebra a Ben-Gurión, también presenta las decisiones difíciles que enfrentó como líder. Uno de los videos aquí, disponible en varios idiomas, explora algunos de los momentos más decisivos de su carrera. Su confrontación con el Bund, el movimiento político judío más grande de Europa del Este, la batalla por Jerusalén durante la Guerra de Independencia de Israel, el intenso debate sobre aceptar reparaciones de Alemania Occidental y, por supuesto, su decisión de dejar la política y mudarse a Sde-Boker. Otra exposición, disponible solo en hebreo porque trata temas eternos de Israel, se centra en los disturbios de Badis Salib en Haifa, un punto crítico entre los israelíes veteranos y los nuevos inmigrantes Olim, particularmente entre judíos askenazíes y judíos de Marruecos. También hay una exposición sobre la campaña de Ben-Gurión para animar a los israelíes a hebraizar, a convertir sus apellidos al hebreo. No voy a entrar en todos estos debates en este video, pero sí quiero señalar algo. La mayoría de los sitios históricos en Israel, ya sabes, Masada, Jerusalén, Cesarea, Banias, se enfocan en la historia antigua de la tierra de Israel. Este lugar es diferente. Cuenta la historia del Estado moderno de Israel. Y como guía turístico, he notado que este es el tema sobre el que los turistas suelen tener más curiosidad. Así que si visitas con un guía, no dudes en preguntar sobre estos temas. Aquí puedes tener algunas de las conversaciones más fascinantes. Por aquí puedes ver una estatua de Ben-Gurión parado de cabeza. Sí, realmente solía hacer eso. Uno de los autores más queridos de Israel, Meir Shalev, una vez dijo que en la tierra de Israel, donde sea que tires una piedra, le pegarás a un sitio sagrado o a un loco. Creo que la historia de Ben-Gurión y los pioneros de Sde-Boker encaja perfectamente con esa descripción. Locos en el mejor sentido de la palabra. Si buscas un guía en esta zona, te recomiendo mucho a mi amigo y socio Sagiv Levi. Definitivamente estaremos haciendo más videos juntos en el futuro, pero si vienes por tu cuenta, déjame darte algunos consejos para planear tu día aquí. Sde-Boker queda de camino a Mitzpah Ramón y desde ahí puedes continuar hasta Eilat. Justo al lado de la cabaña de Ben-Gurión encontrarás Café Pola, llamado así por la esposa de Ben-Gurión. Es un excelente lugar para tomar un café y comprar productos hechos aquí mismo en el Negev, incluyendo vino local y aceite de oliva producido en Sde-Boker. Así que en lugar de criar ganado, hoy en día están cultivando olivos. A solo 5 minutos hacia el sur llegarás a Midreshet Ben-Gurión, donde hay varios lugares excelentes para visitar. Una ventaja de recorrer la cabaña es que está bajo techo, así que es una parada perfecta durante la parte más calurosa del día. De hecho, te recomendaría comenzar tu mañana al final de eso. Hay un hermoso sendero corto para caminar ahí y es mejor llegar cuando el parque abre a las 8 en punto. La tumba de Ben-Gurión está ubicada justo en la entrada de la reserva, con vista al espectacular Valle de Tzin. Y hay una buena probabilidad de que veas ibises nubios deambulando libremente cerca. Si tienes hambre, dirígete a Aknania en el pequeño centro comercial de Midrasha. Está a solo como 2 minutos desde Ben-Gurión. Cerca de ellos hay una panadería muy famosa que representa el este. Si necesitas experimentar el este, también hay un hotel llamado Chermons. En cuanto a eso, no es nada especial, pero los orientales son orientales. Y en todo tipo de hoteles en Israel pueden llamarlo el este. It is the perfect place if you no les importan las albercas o los gimnasios lujosos y simplemente quieren disfrutar del desierto. También hay varias granjas aisladas en el desierto cerca, incluyendo la granja Naot al norte y Carmay de Dat al sur, donde estoy ahora. Ambas ofrecen alojamientos únicos y excelentes lugares para comer. Queríamos que nuestros hijos nos acompañaran en el viaje de hoy, así que tuvimos que sobornarlos con comida.
la mejor manera de educar a tus hijos y hacer que hagan lo que quieres. Eso es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado el video. Un enorme agradecimiento a todos los que me apoyan con un café, que hacen posible que siga haciendo estos videos y mostrándoles un Israel que no verán en ningún otro lugar. Encontrarás toda la información relevante en mi página de café, así como en mi sitio web y redes sociales. Muchas gracias por ver y los dejaré hasta el próximo video. Yala, bye.